que se haya avanzado sustancialmente en el desarrollo y mejora, vamos a decir así, de la norma. Y quiero anotar que en realidad, para ser precisos, he contado por lo menos hasta este momento 51 párrafos que han sido modificados o incluso ampliados en unos casos, lo cual demuestra que se ha recogido sustancialmente las propuestas de la mayoría de congresistas que hemos venido teniendo en las sesiones anteriores. Hay que destacar 51 párrafos, ¿no es cierto?, que la Comisión Conjunta de Economía y Justicia han recogido y han incorporado en el texto y que además han trabajado con los asesores técnicos, que además se ha recibido la visita de los ministros de Economía y de Justicia en diversas sesiones y ahora también de los sindicatos. Y en ese sentido, este primer comentario no es sino para poder señalar de que hay un trabajo de consenso que se ha madurado y que hace que esta norma, más allá de que como ninguna cosa en la vida pueda ser declarada perfecta, es una aproximación importante como una herramienta de lucha contra la corrupción en relación a este tema. Yo me quiero referir básicamente a una cosa que tiene que ver con la colaboración eficaz. Esta norma, según de lo que hemos escuchado de todos los expertos e incluso, como dije, del sindicato, tiene un elemento fundamental. El objetivo general es, primero, generar una nueva dinámica económica sobre la base de estos 30.000 millones de soles que están paralizadas en la economía nacional por la obra pública y privada, y que, si es que damos esta norma, se pueda facilitar la generación de esa economía, que además supone, entre otras, cerca de 60.000 puestos de trabajo, 60.000 familias. En consecuencia, es de absoluta necesidad la aprobación de una norma de este tipo. Pero el elemento que tiene como fundamento para poder, como elemento táctico, vamos a decir, para poder lograr el objetivo, es la colaboración eficaz. Es decir, una de las cosas que buscamos es obviamente alcanzar la verdad sobre aquellos actos de corrupción y necesitamos que aquellas empresas o personas que hubieran podido incurrir en actos de corrupción delaten dichos actos de corrupción, a cambio de que algo, y para eso se ha recogido mucho de la experiencia internacional, a cambio de obtener determinados tipos de beneficios personales. Pero por los comentarios que se ha recibido esta mañana, parecería que esa colaboración eficaz queda determinada por lo que pueda hacer el Ejecutivo, el MEF o el Ministerio de Justicia. Y lo primero que habría que precisar es que la colaboración eficaz ya fue desarrollado en un decreto supremo y un decreto legislativo, el decreto legislativo 1301 y el decreto supremo 007, precisamente para desarrollar la idea de la colaboración eficaz. Y aquí lo que se está haciendo en la norma es potenciando, precisando, mejorando la figura de la colaboración eficaz como tal. En consecuencia, tiene que quedar claramente establecida que la colaboración eficaz no depende del Ejecutivo. La colaboración eficaz depende de aquella persona que quiere acogerse o que se quiere promover a efectos de que diga la verdad, a efectos de que delate y que indique con quiénes se produjo los actos de corrupción, en qué circunstancia y bajo qué montos, en primer lugar. Pero en segundo lugar, se solicita al fiscal y el fiscal lo traslada, lo solicita al juez y es el juez quien lo aprueba. Y la valoración que hace el juez es una valoración de eficacia, es decir, que la información que está entregando aquella persona que se quiere acoger a la delación es una información útil, eficaz para efectos de alcanzar la verdad que se está procurando en la lucha contra la corrupción. En consecuencia, a mí me parece que cuando se ha indicado esto de que no queda la claridad sobre quién define o cómo se define el régimen de colaboración eficaz, hay que precisar que hay dos normas que ya regulan el tema de la colaboración eficaz, además del propio Código Penal. Y una cosa adicional que es importante también señalar, conforme el propio 481 del Código Penal que se establece que se señala en esta misma norma, si es que la información brindada por una persona, ¿no es cierto?, un colaborador eficaz, no es tal, útil o eficaz como corresponde, pierde la condición de eficaz o no alcanza la condición de colaboración eficaz. En consecuencia, a mí me parece sumamente importante que esta herramienta, en este punto, se sepa reconocer que esta norma efectivamente está potenciando la colaboración eficaz como una herramienta para poder conseguir un objetivo de lucha contra la corrupción. Eso, no sé, yo sé que el ministro me está atendiendo. No, el ministro no atiende a nadie, ¿no? En consecuencia, se ha indicado también que por qué se podría, lo conversábamos con el congresista Lescano, que por qué se podría eximir o reducir las penas, precisamente por este mecanismo, ¿no? Por el mecanismo de que es el juez quien valora, pero
el elemento, por la manera como se redacta, es condicionado. Es decir, una persona que alcanza una información a un juzgado o a un fiscal no significa que automáticamente se convierta en colaborador eficaz. Se podría convertir en colaborador eficaz si es que la información que está alcanzando es válida, eficaz, útil y en consecuencia le podría permitirse reducir eventualmente una sanción. Pero eso es valoración del juez. O sea, es el juez quien finalmente va a valorar la gradualidad sobre la información que se está alcanzando. Por otro lado, señalar que sí, efectivamente, a mí me parece que cuando se ha indicado que hay, por ejemplo, en el caso de los consultores, para pasar a otro tema, en el caso de los consultores, el hecho de que los consultores alcancen una información en lo que se refiere a los artículos 5.4, 6.1, 9.4, 12.2, 19.2 y la quinta disposición complementaria, se establece por qué en base solo a la información de los consultores se puede establecer cierto tipo de decisión. Para que quede a consideración del equipo técnico, no estaría mal si es que efectivamente esta información que alcanzan los consultores, tienen que ser consultores que efectivamente tengan antecedentes de estar implicados en actos de corrupción o sus empresas, en este caso los estudios jurídicos, pero por otro lado, que efectivamente podría haber una autoridad pública en el Ministerio de Justicia que haga suyo dicho informe a partir de una valoración jurídica de tal suerte que se establezca una responsabilidad política sobre lo mismo. Eso no me parecería descabellado, siempre que se maneje de una manera ejecutiva y no dilate más los tiempos de este proceso. Por último, se ha hablado del caso de la prelación como una imprecisión. El caso de la prelación para el caso de las deudas es harto desarrollado en la legislación nacional en el sentido de que efectivamente hay un orden, ¿no es cierto? Deudas sociales, es decir, los derechos de los trabajadores, deudas sociales, alimentos, ¿no es cierto? Después impuestos, los bancos, etcétera. Perfectamente se podría recoger también esa misma fórmula y ponerla en esta ley especial. Eso tampoco no generaría ningún tipo de inconveniente porque la norma no contradice eso. Y como ya se estaba asumiendo que era así, ¿no es cierto?, lo que abunda en este punto no necesariamente daña, así es que se podría recoger perfectamente. Pero con estas salvedades, colegas, señor presidente, creo que tampoco no podemos marchar en una suerte de indefinición de tiempos hacia tratar de conseguir, ¿no es cierto?, la ley perfecta, ¿no?, la panacea legislativa y tratar de no poner un coto sobre el tiempo que necesitamos para poder aprobar esta ley. Cuando en algunas de las sesiones anteriores se le pidió al Ejecutivo, por invocación de esta propia comisión, de que el Ejecutivo ampliase la vigencia del decreto de urgencia 003, se asumió también en ese mismo acto el compromiso de que este Parlamento, o más específicamente esta comisión, tenía que aprobar el dictamen lo antes posible a efectos de que dentro del mes que se estaba ampliando el decreto de urgencia 003 pudiese ser aprobada una norma definitiva y no nos pasara lo que ha ocurrido con el proyecto de ley de la congresista Beteta que tomó desde marzo o mayo hasta diciembre y finalmente no se aprobó. En consecuencia, presidente, creo que ya con las diversas opiniones que han existido de autoridades públicas, de expertos, de académicos, de sindicatos, de congresistas, creo que ya estaríamos en condición de poder tener un texto final y en una siguiente sesión, eventualmente si hay un cuarto intermedio o en una nueva convocatoria que sea lo antes posible, poner al voto un texto definitivo de dictamen para que ésta pueda ser a su vez aprobado por el Pleno. Esa sería la invocación, que se establezcan los tiempos lo antes posible. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Horacio Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, señor presidente, primero para indicar de que este proyecto de ley 2408 se ha hecho con el objetivo de evitar que se interrumpa la ejecución de obras públicas y asimismo evitar de que se haga pues la continuidad de esta cadena de pagos. Creemos que el mensaje que se debe dar a través de este dictamen es pues de que no hagamos una norma que sea lesiva a la corrupción y que además este supuesto crecimiento económico que tenemos pues no pueda servir de pretexto para hacer permisible este proceso de corrupción.
En ese sentido, ya los demás colegas congresistas y además de distintas bancadas han emitido una serie de observaciones en aras de mejorar este dictamen y que pueda de alguna u otra manera garantizar esta constitución de cadena de pagos y asimismo pueda hacer pues efectivo de que los casos de corrupción en la que están envueltos las empresas como Odebrecht y las demás empresas puedan ser sancionadas y garantizar ese propio crecimiento. En ese sentido nosotros más bien vamos a hacer nuestra observación principalmente en dos puntos. Uno de los puntos es que tiene que ver con el tema de los incentivos de la colaboración eficaz. Ya lo han manifestado esta cuarta disposición complementaria a los demás congresistas, de que este tema es un tema que está en cuestión y que tenga que ser revisado. Y esa revisión pasa, como lo han manifestado otros colegas congresistas, de que se excluya de este dictamen la cuarta disposición complementaria. Si eso es factible y eso garantiza, debería de ser considerado. Y de no ser considerado, creemos que es necesario de que puede estar sujeto a una modificación de ese texto. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, en el primer párrafo, nosotros suponemos un texto sustitutorio que manifiesta de que el Ministerio Público, conforme a sus atribuciones, puede celebrar acuerdos de colaboración eficaz con las personas jurídicas o entes jurídicos que opten por colaborar efectivamente en las investigaciones a cargo del Ministerio Público, siempre que permita la identificación de los involucrados en los delitos que se investiga y la obtención rápida de información o pruebas que demuestre a los responsables. Asimismo, respecto al segundo párrafo, no es, creo que, permisible de que se pueda eximir a la persona jurídica de las consecuencias jurídicas de responsabilidad. Eso es un tema que tiene que estar totalmente claro. Eso es lo que nosotros podríamos aportar en cuanto a la cuarta disposición complementaria. Hay una pequeña interrupción de la… Congresista Marisa Glave. Muchas gracias, congresista Pacori. Sí, dos cosas puntuales. Qué pena que se haya retirado el congresista Olaechea, pero señalaba el congresista Olaechea que había que cambiar los montos frente a la retención del 50% y del 10%. Creo que otro congresista también lo señaló. Nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que en todo caso ese debe ser el mínimo y eventualmente que se deje la posibilidad para que haya una evaluación de que sea una recaudación mayor, pero de ahí a quitar los topes nosotros en el Parlamento y dejar libre a que sea una comisión del Ministerio de Justicia encima quien determine el monto y que pueda ser menor que el 10% o menor que el 50%, creo que es un error. Entonces, eso que se ha señalado, lo han señalado dos congresistas, es algo con lo que no estaríamos de acuerdo. Tampoco entendemos por qué es que se quitaría la solidaridad, o sea, sí creemos que tiene que haber responsabilidad solidaria. Entonces, quisiéramos saber bien qué cosa de lo que se está señalando y en qué momento el congresista Olaechea está hablando a nombre del partido de gobierno y en qué momento habla a nombre de a quienes él representa. Entonces, sería bueno tenerlo en claridad, presidente, para saber, porque ahora se han dicho un montón de cosas sobre el texto que ya teníamos y entonces una cosa son mínimos de consensos que habían inicialmente y muchas de las cosas que se están diciendo ahora alteran sustancialmente la propuesta original. Entonces, sí quisiéramos saber a la hora en la que se mande un nuevo texto sustitutorio, que se mande con un poquito de antelación para que tengamos la certeza de que se pueda hacer una revisión. Sobre lo que ha dicho el congresista Pacori en relación a la cuarta disposición complementaria que tiene que ver con la colaboración eficaz, es que hay un debate, porque en realidad el congresista Violeta hace un instante hablaba sobre la reglamentación que existe de la colaboración eficaz, que es a título individual, es decir, una persona se vuelve colaborador eficaz. Y en este caso estamos hablando de las empresas y creo que eso es importante tenerlo con claridad, porque acá lo que se está planteando, entiendo, y por eso sería bueno a veces un desarrollo un poquito mayor, es que la persona jurídica como tal busca que sus distintos trabajadores se sumen a una colaboración. Y ahí está la discusión sobre de qué se le exime a la persona jurídica. Y ahí entra la discusión sobre el dolo o no dolo de la persona jurídica, que es lo que al menos la congresista Marisol Espinosa y yo le decíamos al congresista Olaechea que sí estamos totalmente de acuerdo en que existe responsabilidad penal y responsabilidad jurídica de la propia persona jurídica y que ya la legislación peruana avanza en ese camino. Y que entonces en este caso por eso la duda es de qué se le exime. Y entonces entiendo, y sería bueno que se aclare, presidente, que se le estaría eximiendo
de las responsabilidades de estar en el grupo 1, es decir, que sí pueden seguir contratando con el Estado. Entonces, eso es lo que quisiéramos que termine de quedar claro, porque ¿cuál sería el marco de acción del Ministerio Público en ese sentido a la hora de trabajar con una entelequia? Es decir, no con una persona, sino con una empresa que entraría en esta calificación. Sí nos parece importante tenerlo claro, porque sí es algo que nos permite a nosotros saber hasta dónde vamos a funcionar con ese tipo de empresas y cuándo van a tener una relación y cómo la van a tener con el Estado, ¿no? Porque ese es el tema de debate, creo, que de alguna manera genera dudas. Entonces sería importante tener claridad al respecto. Finalmente, presidente, a usted como presidente de la Comisión de Justicia, y ya que tiene al ministro de Justicia al lado, decirle que no puede violar la Constitución, que el artículo 96 de la Constitución le dice a todos los ministros de Estado que cuando un congresista les pide por escrito y de acuerdo al reglamento del Congreso información, ellos tienen que responder bajo responsabilidad, presidente. Y tengo pedidos de información al señor ministro que usted tiene ahí del 27 de diciembre, un reiterativo del 13 de enero y otro reiterativo del 23 de enero y hasta ahora no responde. Entonces entenderá que la confianza sobre ese ministerio es realmente delicada en un tema como este y razón por la cual también nosotros seguimos pensando que no debería ser el ministerio encargado y tal vez una secretaría que acompañe. Gracias. Muchas gracias. Presidente, Continúe, congresista Horacio Pacori. Por alusión. Congresista Pacori me pide por alusión una Para interrupción. explicar un poco las dudas que tiene mi colega, la congresista Glave, lo del 10%, ¿por qué se había puesto hasta el 10%? No confundamos dos conceptos, ¿no? Los conceptos de las partidas contables con los conceptos que se generan con los flujos económicos. Acá lo que estamos haciendo referencia es hasta el 10% de los flujos económicos. Hay compañías que no van a ser capaces de generar 10% de caja. Han habido contratos que han generado flujos económicos a ese nivel. Acordémonos que las utilidades tienen tres partidas donde van: utilidades retenidas, reservas legales, reservas de la compañía y obviamente utilidades por distribuir. Entonces lo que tenemos que trabajar es sobre los excedentes de los flujos. Ese es el tema sobre el cual debería ver el gobierno las reparaciones, el Senado, en la Cámara, ver qué cosa es el excedente sobre el cual se puede restituir tanto la multa como el daño a la sociedad. Entonces, lo que tenemos que ver es de qué forma este excedente generado por las empresas hace que siga el funcionamiento y los trabajadores no pierdan el empleo, los pueblos y las ciudades puedan conseguir que las obras se ejecuten y, por el otro lado, podamos nosotros asegurar un resarcimiento dentro de las capacidades de pago de una empresa que deberían estar, obviamente, bajo la supervisión. Entonces, esa es la aclaración que quería hacer y por eso se puso o se planteó la idea de hasta el 10%, porque hay compañías que van a tener excedentes de 4, de 5, de 6. Entonces tenemos que tener cuidado de asegurarnos la marcha de estas empresas, porque eso asegura la cobranza de los adeudos. Gracias, presidente. Congresista Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. Solamente para concluir, es respecto a la quinta disposición complementaria. Como se ha manifestado ya en distintas ocasiones, y el texto privilegia la participación de consultores privados. Prácticamente les da la exclusividad para poder intervenir. Nosotros nos preguntamos, en todo sentido, ¿cuál es el rol que va a cumplir la Procuraduría? ¿Cuál es el rol que va a cumplir la Contraloría? En ese sentido, nosotros proponemos, donde se manifiesta, dice, para lo cual debe contratar consultores especializados, poner el texto de que se pueda poner para lo cual se puede contratar consultores especializados. Y en ese sentido no le estaríamos dando la exclusividad a estos consultores privados, sino más bien que intervengan y que cumplan su función, tanto la Procuraduría como la Contraloría General de la República. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Vamos a darle el uso de la palabra a la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, para sus comentarios. Sí. Primero, yo quiero hacer dos aclaraciones. Primero al congresista Lescano, que básicamente habla de contradicciones en el Ministerio de Economía.
La primera, con respecto a la imposibilidad de contratar con el Estado. Nosotros claramente, cuando hicimos un cambio a la ley de contrataciones, establecimos esa prohibición para las empresas corruptas que han sido declaradas como tales. Hoy día, lo que nosotros estamos haciendo es a las que no están básicamente todavía acusadas como tales, se les va a permitir en la medida que cumplan con ciertos requerimientos, que no son menores. ¿No es cierto? Tienen que tener sistemas de retenciones, tienen que tener sistemas de veeduría, tienen que tener sistemas de cumplimiento. Entonces no hay ninguna contradicción, estamos haciendo un marco legal a aquellas que no han sido todavía declaradas culpables. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que cuando esto ocurra tengamos los fondos para garantizar esa reparación civil y en ese momento serán declaradas que no podrán contratar con el Estado. En el otro tema que habla de la contradicción es que el DEU 003. El DEU 003, si bien no ha cumplido con todos los elementos, sí ha funcionado en varias cosas. En primer lugar, ha evitado, como dije, que acá las empresas corruptas se lleven el dinero. Eso se ha conseguido con el DEU 003. Digamos, acá hay varias ventas que todavía no se pueden hacer producto de ese decreto. Y esa razón lo que ha hecho es evitar que nosotros mejoremos la legislación de manera de que en el momento que ocurra eso nosotros retengamos lo que tenemos que retener. Para eso sí ha funcionado el DEU 003. En el tema de la cadena de pagos, si bien creemos que hay temas que hay que mejorar, en el momento que se declara la situación de las empresas corruptas, sobre todo Odebrecht, se hace, relevante o se hace obvia, las entidades del Estado dejaron de pagar, todas. El decreto de urgencia lo que sí estableció es un mecanismo de pago y hoy día tenemos gran parte de la obra pública con esas empresas que siguen dando gracias a que ese decreto, si bien no tuvo el total espectro que se requería, y por eso estamos nosotros planteando correcciones, por lo menos muchas entidades públicas restituyeron en parte esos pagos con las retenciones que se establecían en ese decreto. Asumimos que habían cosas que mejorar y por eso estamos acá proponiendo un cambio, pero no es que no funcionó del todo. El decreto... Presidente. Gracias. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Y con todo respeto, pero hemos tenido dos reuniones, una acá en el Congreso, con dos reuniones, con todas las personas vinculadas desde el Poder Judicial, la Fiscalía, ASBAN, CAPECO, el señor Alaña, que representa a todos los trabajadores, a las consorciadas, perdón, a los proveedores, ha estado la SUNAT, ha estado Tutilimundi, todos han estado, todos, absolutamente todos, y el coro general ha sido un fracaso. Y ayer hemos estado en el PAT, está su representante que está acá sentado, y hemos coincidido, salvo que él me desmienta, de que esto no funcionó. Y ayer hemos hecho hasta 4 grupos para hacer sugerencias. Me imagino el señor ha estado en uno de los grupos el día de ayer. Entonces le habrá informado, pero el 003 sí, no funcionó, fue un desastre. A ver, Ministra. yo quisiera, disculpe, presidente, yo no he dicho que ha funcionado perfectamente, lo que he dicho es que algo sí se restituyó. A ver, yo lo que quiero decir es que si no hubiera sido por ese decreto, Odebrecht estuviera vendido sin retención y las empresas y todas las entidades públicas no hubieran pagado nada. Lo que sí es verdad es que lo que necesitamos ahora es algo que genere flujos. Lo que está pasando en la economía peruana es que no estamos generando los flujos y esos flujos son fundamentales para reparación civil, para proveedores, para trabajadores. Y eso es lo que sí habilita el proyecto de ley que estamos mandando. Si nosotros no generamos flujos, efectivamente, no vamos a poder pagarle a nadie, ¿no es cierto? Necesitamos conseguir que esos flujos se den, que se habiliten las ventas de las empresas o de los proyectos. Tenemos parados varios proyectos, es el caso de Chavimochi, que es el caso de Olmos, es el caso de muchos proyectos que hoy día podrían estar generando beneficios a sus regiones, sino en ese sentido sí tenemos que establecer correcciones. Entendemos que el DEU 003 no ha sido todo lo perfecto que querramos y por eso el Ejecutivo mismo ha planteado una corrección al decreto de urgencia 003. Pero sí nos parece algo injusto decir que ha sido un fracaso total. Si no hubiéramos sacado una norma en ese momento, hoy día estaríamos lamentando que se haya sacado todo el dinero y que se hayan parado todas las... Sí, congresista. Congresista Miki Torres. Gracias. Ministra, desde el primer día que hemos estado acá, hemos reconocido de que si algo sirvió era para que no transfiriera, pero también las cosas hay que decirlas como son. Porque sacaron el decreto de urgencia 003 para que la Procuraduría no pidiera medidas cautelares. Entonces, seamos sinceros, el decreto de urgencia 003 no sirvió de nada. Porque si me dicen, no, gracias a eso no se pudo, no. Porque si no hubiera habido eso, los procuradores lo que correspondía que hiciera serían las medidas cautelares, que no se hicieron.
No quiero entrar en esta discusión acá. Yo creo que no ha funcionado evidentemente como todos queríamos y por eso estamos planteando un cambio. Estoy de acuerdo, yo creo que no vamos a entrar en esa discusión porque nos vamos a quedar todo el día. Yo lo que sí quiero decir es que acá necesitamos flujos. Sin flujos no pagamos absolutamente nada. Yo estoy en eso completamente de acuerdo con la congresista Alcorta. Yo quiero en ese sentido concluir agradeciendo profundamente la invitación para regresar al Congreso y participar básicamente o ser testigo del interesantísimo debate respecto al proyecto de ley que hemos enviado el 2408 y que hemos presentado nosotros con carácter de urgencia, porque lo consideramos clave para conseguir la viabilidad económica del país y tenemos que tomar una decisión a ese respecto. Es probable, ¿no es cierto?, que el impacto económico de no contar con un marco legal estable es inmenso y es lo que yo quiero trasladar acá. Por ello es que tenemos el compromiso de trabajar todas las bancadas y toda la fuerza política juntas en esto. Agradezco enormemente al equipo de asesores de las comisiones y de los despachos de los congresistas que durante la semana de representación han estado trabajando intensamente en esta propuesta. Nosotros hemos revisado el dictamen y vemos que se han recogido las sugerencias que se han planteado por el congresista con las que estamos de acuerdo. Creo que estamos en un momento inmejorable para llegar al consenso que el país requiere de nosotros para poder salir adelante, ¿no es cierto? Estamos en una reactivación incipiente y es responsabilidad de nosotros continuarla. Acá están en juego miles de proveedores, miles de trabajadores, como lo ha manifestado claramente el representante de los trabajadores hoy día. Me preocupa enormemente que el decreto, el día 13 de este mes, vence la prórroga del decreto de urgencia 003. Y por ese motivo yo he manifestado mi disponibilidad para absorber cualquier duda que se pueda formular. Yo estoy absolutamente, y no tengo ninguna duda, que la representación nacional va a responder a una enorme necesidad del país hoy día, porque hay miles de personas involucradas en las decisiones que todas las fuerzas políticas debemos tomar y estar a la altura de eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la ministra de Economía y los comentarios del señor ministro de Justicia. Sí, congresista Johnny Lescano, sí, antes presidente, de que el ministro... yo creo que el tema de contratar o no con personas jurídicas o naturales corruptas, contratar o no con el Estado es absolutamente un tema vital en la lucha contra la corrupción. Y yo sí creo que hay una contradicción, ministra, entre el informe que nos hace llegar la Comisión de Constitución y el proyecto que se ha presentado, porque uno que se acoge a la colaboración eficaz quiere decir que ha cometido delito, es un delincuente, solamente que por decir la verdad le eximen de responsabilidad, pero es un delincuente. Y hay otros que son condenados, que han cometido el delito, que también son delincuentes. En ambos casos, señor, no se debe seguir contratando con el Estado, porque es un premio a la delincuencia entonces. Impunidad pura. Porque van a decir los empresarios, no importa, cometamos delito, nos llenamos de plata, después decidimos que sí, en efecto, hemos cometido el delito y después seguimos contratando con el Estado. Si hay una contradicción en ambos casos, solamente que son dos caminos diferentes para enfrentar el proceso penal. Pero uno es confeso, el otro condenado que no quiso decir la verdad, pero en ambos son delincuentes. Y esos delincuentes van a seguir contratando con el Estado. Yo, ministra, yo tengo que decir, es tibión, es tibia la fórmula que nos trae el gobierno frente a la corrupción. Frente a la corrupción, señor presidente, como ha dicho la ministra, y sí coincido con ella, es un momento importante para el país. Y si usted no barre en lo posible con los corruptos, ahí se van a quedar. Y se van a legitimar. El Estado le va a dar una tabla de salvación. Siguen contratando conmigo, hermanitos, aquí está la plata, a los corruptos. Eso no se puede permitir de ninguna manera. Entonces yo le pido, ministra, que en eso seamos implacables. Entonces yo creo que ese aspecto, ministra y señor presidente, tenemos que verlo bien aquí en el Congreso para dar una solución adecuada. Le agradezco a la ministra la intervención. La ministra de Economía. Efectivamente, si siguen contratando con el Estado es en inferioridad de condiciones, porque acá hay unas retenciones bastante importantes, ¿no es cierto? Y como le digo, congresista, si no hay flujos, no hay pagos. Si nosotros inhabilitamos a una cantidad, lo que estamos diciendo es que acá hay que, si uno es culpable, tiene que pagar. Y tenemos que hacer que se pague. Eso no quiere decir, si usted quiere contratar con el Estado, bueno, va a tener que cumplir con todos los requerimientos que está poniendo esta norma. Y estamos hablando del caso de las empresas que todavía no han sido declaradas culpables, lo estamos haciendo preventivamente. Entonces, eso es un poco lo que dice esta norma. Acá no estamos dejando libre de polvo y paja a nadie.
Nosotros lo que queremos hacer es viabilizar el país. Y esa empresa que ha cometido un error grave va a tener que pagar. Y estamos estableciendo un mecanismo de retenciones que hace que la empresa básicamente tenga un condicionamiento complicado en cuanto a las utilidades que va a recibir o en cuanto a los ingresos que va a recibir. Eso es lo que plantea. Acá no estamos dejando a nadie libre de polvo y paja. Solamente esas empresas que todavía no han sido declaradas corruptas, pero que están involucradas en un proceso, van a tener que dejar en un fideicomiso un pago por alguna posible, para el momento en que se declare, ¿no es cierto?, eso. No estamos en ningún caso dando un salvataje a nadie. Al que le estamos dando salvataje es a la economía de este país y eso es lo que a mí me preocupa. Congresista Lourdes Alcorta. En la línea de la ministra, por ejemplo, ¿y qué información de números tenemos? Porque hasta ahora no sabemos la valoración de las obras, de los sobornos, todo. Nadie lo sabe. Si estamos entre 30 de Hamilton Castro y 3.000 del procurador Ramírez, creo que se apellida. ¿Qué números tenemos? ¿Y quién debe abastecer? ¿Quién debe dar los números a la Fiscalía? ¿Quién debe proveer la información? No sabemos nadie, ni usted, nadie sabe nada. Correcto. Vamos a darle el uso de la palabra al ministro de Justicia. A ver, yo lo que le voy a decir es que dar cifras exactas en este momento no es responsable. Lo único que yo sé es que hasta el momento no hemos recaudado nada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es viabilizar a las empresas que generen ingresos que nos puedan dejar dinero a nosotros, que aquellas que han estado en corrupción y que no puedan sostener, ¿no es cierto?, su actividad producto de estas retenciones que estamos haciendo vendan y nosotros nos quedemos con el pago. De ahí a saber cuánto va a ser es muy complicado porque el mercado define esos montos. Si uno hace la venta de una empresa o los ingresos que tenga esa empresa tienen una cantidad de supuestos enorme. Es primero saber cuáles son las empresas, ¿no es cierto?, que van a poder sobrevivir, cuándo van a vender y a qué precio. ¿Se podrá trabajar un estimado?